Capítulo Introducción del libro Conspiración en Filadelfia. Orígenes de la Constitución de los Estados Unidos. Gary North. Introducción. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Éxodo 19. 4:8. Introducción. En el otoño de 1965, tomé un seminario de posgrado sobre la historia de la Revolución Americana. El instructor fue Douglas Adair, un profesor visitante de un año del cercano Claremont College. No había oído hablar de él cuando comencé ese seminario. He oído hablar de él muchas veces desde entonces. Ese seminario fue una experiencia académica maravillosa, en un mundo de experiencias maravillosas, poco frecuentes. El aspecto más memorable fue el día en que hizo un par de preguntas que han estado en el fondo de mi mente y ocasionalmente en el frente desde entonces. La primera pregunta fue: ¿quién enseñó a los tutores de los miembros de la dinastía Virginia? Y la segunda pregunta era semejante: ¿qué libros leyeron los miembros de esa dinastía? No respondió a estas preguntas con gran detalle, pero las respuestas generales que sugirió fueron estas. Los tutores, la mayoría de las veces, habían sido educados en alguna universidad escocesa o por un graduado de dicha universidad. Y los libros que asignaron a sus estudiantes eran los libros de la Ilustración escocesa. Si tenía razón o no, este es el tipo de preguntas que los historiadores deberían hacerse. A. ¿Quiénes fueron los fundadores? Hay una pregunta más fundamental, una que estoy haciendo aquí. ¿Quiénes fueron los padres fundadores de Estados Unidos? ¿Y qué fundaron exactamente? Hacer esta pregunta con respecto a los fundadores es hacer una pregunta claramente pactual. Una pregunta pactual siempre tiene 5 partes esenciales e ineludibles en relación con cualquier fundamento. 1. ¿Bajo la autoridad de quién actuó el fundador? 2. ¿Qué tipo de autoridad impuso el fundador? 3. ¿Cuáles fueron los límites que estableció? 4. ¿Qué tipo de sanciones impone su institución? 5. ¿Cuáles son los vínculos de conexión entre él, nosotros y el futuro? En una iglesia, la respuesta a la primera pregunta es clara: sobre la autoridad de Dios. En segundo lugar, el fundador impuso una jerarquía eclesiástica. Tercero, la iglesia tiene límites, que son teológicos, legales. Cuarto, la mayoría de las iglesias tienen listas de miembros y por lo tanto una sanción, excomunión, es decir, cortar a un miembro desviado del acceso a la cena del Señor. Comunión. Las iglesias con comunión abierta y sin roles de membresía adoptan otras formas de sanciones menos visibles y menos claras, pero siempre hay sanciones positivas y negativas en cualquier organización. Por último, la cuestión de la adhesión. El vínculo
entre el fundador y el miembro de la Iglesia de hoy puede ser confesional en las iglesias de credo, emocional, litúrgico o legal, membresía, o cualquier mezcla de los mismos. En el caso de las iglesias de inmigrantes, puede ser lingüística o racial. Las naciones tienen un conjunto análogo de preguntas. Primero, ¿en nombre de quién actuó el fundador? El suyo, el líder carismático, la de su familia, patriarcal tradicional, el partido ideológico, la de Dios teológica, de la naturaleza racional. Alguien tenía que autorizarlo, tenía que haber un autor. En segundo lugar, ¿cuál es la naturaleza de la jerarquía de la organización nacional? ¿Cuál es la base de la obediencia a esta jerarquía? Lealtad personal, militar patriarcal, investidura teocrática, teocracia, investidura pública, democracia, la oficina del líder burocracia. Cuarto, ¿cuáles son las sanciones positivas y negativas del gobierno? ¿Son esencialmente negativos? ¿Gobierno limitado? ¿Positivo? ¿Estado de bienestar? Una mezcla. La pregunta básica es la siguiente: ¿de qué manera los líderes fomentan el autogobierno, ya que el consentimiento de los gobernados siempre es necesario?